Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 30 de enero y ayer en España se celebraba pues un funeral que ha tenido una trascendencia muy especial y con la que de la que quiero hacerme eco, ¿no?, en este programa. Era el funeral en Huelva, presidido por el obispo de Huelva, de las 45 víctimas, los 45 fallecidos en el accidente del AVE, el accidente ferroviario que aconteció recientemente pues en Córdoba. Y entonces la palabra que yo tengo que decir es la siguiente, ¿no? ¿Qué verdad es que los reveses de la vida se pueden convertir en grandes oportunidades para dar testimonio? ¿Cuántas personas se estarán acercando a Dios al escuchar el testimonio de las familias, que están dando un testimonio de fe, de madurez, de autenticidad, de mostrar lo que es la belleza de la familia, lo que es la profundidad, ¿no?, de la fe católica que nos configura, ¿no? Últimamente se ha hablado de que quizás pueda haber un giro católico en la cultura, ¿no? Se han observado especialmente pues en la música, en el cine, algunos signos, etcétera, ¿no? Bueno, está muy bien, obviamente, ¿no? Pero el influjo que pueda tener todo ello, yo creo que es mínimo comparando con este testimonio tan fuerte. O sea, creo que el influjo para ayudar a un pueblo a tener fe, el testimonio de cómo viven momentos duros y dramáticos, cómo los católicos viven ese momento, verlo así en directo, con el respeto que da ver a unas personas en esa situación, es una potencialidad de un testimonio impresionante. Lo que estas personas están expresando, la verdad es que vale más que 1000 predicaciones. 1000 charlas que podamos dar otros, porque claro, se escucha con un respeto y una admiración muy grande su testimonio de fe. Bueno, también además creo que están dando una lección hasta la propia clase política, ¿no? Porque, como bien sabemos, se intentó hacer, ¿no?, de esta despedida a esos 45 difuntos, se intentó hacer como se hizo en Valencia con los fallecidos de la Dana, pues una especie de funeral laico, un esperpento de una despedida civil en la que no se sabe exactamente qué es lo que se está realizando, y ese intento por parte del gobierno pues se ha encontrado con unas familias que han dicho, perdón, que a nosotros déjese de tonterías de ese estilo, nosotros queremos un funeral católico y no necesitamos a nuestros políticos para que sean ellos el cauce en el que nosotros despidamos a nuestros seres queridos. Claro, se han encontrado con unas familias que no se han dejado manipular y que han tenido pues una unión entre ellas que ha sido impresionante, ¿no? Entonces voy a poner 2 cortes. El primer corte de breves segundos es el de, al finalizar el funeral que tuvo lugar pues en un gran polideportivo donde había miles de personas, la representante, ¿no?, de las familias, de las 45 familias, que fue Liliana Sáenz, la hija de una de las fallecidas, de la cual más se ha hablado, porque iba con sus nietos, los nietos se salvaron, pero la abuela falleció. Bueno, pues Liliana Sáenz, al finalizar el funeral,
pronunció unas palabras, la verdad es que inolvidables. Fueron 11-12 minutos inolvidables, pero comenzó dando las gracias, ¿no?, a la diócesis de la siguiente manera. Vamos a escucharlo. En primer lugar, gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña. Huelva es una tierra mariana, Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Vamos, increíble, impresionante, ¿no? La única presidencia que queremos a nuestro lado es la de Dios, que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña. Huelva es una tierra mariana, Andalucía es un pueblo creyente, y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. La verdad es que no se puede dar un testimonio más potente, en el que además con una delicadeza impresionante dejan claro de por qué han rechazado otro tipo de actos, ¿no? Porque es que fijémonos, ¿no?, cuando sucede una tragedia colectiva, la sociedad no busca solo un acto oficial, sino un lenguaje común para el duelo. Y en la tierra mariana, en Andalucía, en la España católica, ese lenguaje no es neutro ni administrativo, es claramente católico, ¿no? Podríamos decir que esa forma de vivir el duelo es como la gramática profunda del pueblo, el modo en que interpretamos la vida y la muerte. No es un adorno folclórico, no, es una manera arraigada de comprender el sufrimiento y de acompañarlo, ¿no? Por eso el planteamiento de un funeral civil fue percibido por muchos como un intento de sustituir este lenguaje natural por otro ajeno a la sensibilidad real de la gente, porque el lenguaje natural del pueblo cristiano ha llegado a ser el lenguaje sobrenatural, el lenguaje de la fe, y el hecho de que finalmente se haya celebrado un funeral religioso muestra que la religiosidad popular no está dispuesta a diluir su forma de vivir el duelo en un rito civil que no les representa, no nos representa. Y en este contexto, la ausencia de las máximas autoridades políticas del gobierno pues resulta especialmente elocuente. Este episodio ha puesto de manifiesto la distancia creciente entre cierta cultura política oficial y la sensibilidad religiosa real de la sociedad española. Y revela también, obviamente, que cuando llega la hora del dolor, el pueblo cristiano vuelve instintivamente a las fuentes de su fe, aunque desde el poder se intente hablarle en otro idioma. Pero el pueblo de Dios tiene su propia personalidad, ¿no? Entonces creo que esas palabras de esta representante de las familias fueron sublimes, y por otra parte respetuosas, tampoco jugando a hacer oposición a nadie, sino dejando las cosas claras en su sitio, ¿no? Quiero remarcar además la fuerza de esa fe mariana. Y ahora voy a poner otro corte que también me pareció sublime, ¿no? Otro corte de la intervención de esta representante de las familias, en donde hace pues una descripción de las distintas advocaciones de la Virgen María, una descripción de las distintas advocaciones, viendo en ellas la consolación de Dios a través de la Madre. Es el don de la consolación que solo el Espíritu Santo puede dar, pero que lo recibimos especialmente a través de la Virgen María, que fijaros, allí se le llama en Huelva la Blanca Paloma, y esa imagen de la Blanca Paloma pues hace referencia precisamente a que en ella reconocemos el don del Espíritu Santo que también ha venido sobre ella. María es la criatura perfectamente dócil al Espíritu Santo, y por ello a través de ella recibimos la consolación del Espíritu Santo.
Entonces, vamos a poner un segundo corte en el que yo, la verdad es que también lo he compartido por redes y me he quedado impresionado de este testimonio de fe que, repito, estará haciendo, seguro, ¿no?, que estará haciendo muchísimo bien a muchísimas personas, y tenemos que rezar en estos días por las personas que estén escuchando este testimonio. Pongo el segundo corte y que se comenta por sí solo, vamos. Centro cívico, donde el paso del tiempo se iba inundando de silencio y el silencio iba dejando paso al llanto cuando empezamos a comprender en el lento avance de las horas que volveríamos sin ellos. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Y el regazo de una madre que los quiere es quien los mece. Virgencita de la Cinta, patrona de este gran pueblo, dales paz, serenidad, descanso eterno. Virgen bella, Virgen guapa, no los sueltes de tu vera, que no sientan el dolor, que no sientan la miseria. Que la Virgen de la Peña los cobije para siempre y en el abrazo del valle la vida venza a la muerte. Madre de la Almudena, Virgen que guía el camino, llévales el beso mudo, ese adiós que no les dimos. Remedios, Madre querida, Reina del Aljaraqueño, bríndales tus firmes manos que ya nunca tengan miedo. Madre del amor hermoso, Reina de la victoria, Dolores del negro luto, concédeles tú la gloria. Y guía también nuestras vidas, humilde Virgen del Sol, y que la misericordia lata en nuestro corazón. Haz que cese este dolor, Virgen morena del Carmen, llévate esta cruel espada con la espuma de los mares. Y tú, Virgen del Rocío, la que alumbra mis desvelos, la que siempre me acompaña cuando me rompo por dentro, abraza sus corazones y llévales un suspiro con una canción de amor por los años compartidos. Diles que tenemos paz y que seremos valientes, que el odio no nacerá en la rabia que nos crece, que volverán las sonrisas y seguiremos viviendo. Y este amor no morirá, vivirá de sus recuerdos. Diles tú, Blanca Paloma, pastora de la Rocina, que siempre lo sentiremos con el sol o con la brisa y que con fe esperaremos a que llegue ese momento en el que Dios nos abrace y así volvamos a vernos. Descansen en paz. Bueno, la verdad es que tenemos que darle gracias a Dios por estos testimonios de fe que tanto bien estarán haciendo a muchísimas almas. Y yo pues estoy rezando, ¿no?, para que ese testimonio tenga mucho fruto. Yo ayer envié un mensaje a redes en el que también compartía pues algunos de estos momentos, ¿no?, de este testimonio, y dije: solo un pueblo con alma católica sabe llorar así, con el corazón desgarrado y con la mirada puesta en la madre que consuela. Porque fijaros, este dolor no es un grito al vacío, se conduce por la oración a la madre. Aquí no habló la desesperación, habla la fe de un pueblo, ¿no? Está mostrando cómo se siente consolado y cómo se siente acompañado por la madre. Y bueno, hay que, por último, subrayar pues que el obispo de Huelva en su homilía también subrayó que es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que el sacrificio de todas estas familias no sea olvidado
y para que en la medida de lo posible se eviten tragedias semejantes en el futuro también. Este es otro aspecto que obviamente también hay que subrayar, ¿no? Aunque no ha sido el tema central del testimonio de estas familias, pero también obviamente tiene que ser subrayado. Descansen en paz. Sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como pues en YouTube, en el canal de YouTube, también en el canal de iVoox, de Spotify, de Amazon Music, y también están a vuestra disposición estos programas en la página web multimedia www.enticonfio.org. Ahí están en el apartado Sexto Continente, además de otros muchos materiales que poco a poco vamos generando. Bueno, vamos adelante en el programa de hoy. ¿Y de qué quiero hablar ahora? Pues bueno, pues en España ha habido dos acontecimientos yo creo que de trascendencia, que nos ayudan mucho a hacer una reflexión moral y ética importante. Me refiero que casi al mismo tiempo ha acontecido, por una parte, que el gobierno de España llevó al Parlamento pues una proposición para actualizar la cuantía de las pensiones, ¿no? O sea, del dinero que reciben los pensionistas, los jubilados en España. Claro, es una actualización anual que obviamente es muy esperada, especialmente por aquellos que su economía andan más justos, ¿no? Pero a la hora de llevar eso al Parlamento, que obviamente, gracias a Dios, ¿no?, por muy divididos que estemos en España, por mucha fractura interior que haya, pues sí existe, ¿no?, la conciencia suficiente, ¿no?, por parte de los distintos grupos políticos para entender que sí que tiene que haber una actualización de esa pensión. Pero claro, a la hora de llevarlo al Parlamento, en vez de llevar ese tema en sí por sí solo, se mezcla en un paquete en lo que se llama un decreto ómnibus, que ómnibus se refiere a meto en el mismo paquete otras muchas cosas que son distintas, ¿no? O sea, le obligo a quien quiera votar a favor, que también vote a favor otras cosas que son muy distintas, y así obtengo que ellos aprueben algo que están en contra, pero no tienen más remedio que votar a favor si quieren subir las pensiones. Bueno, pues una maniobra verdaderamente torticera, que además no es la primera vez que se hace. Por una parte, esto es lo que ha acontecido. La oposición votó en contra, y entonces, claro, pues tú estás votando en contra de la subida de las pensiones. Tú no quieres que los jubilados tengan mejores pensiones, y los otros diciéndoles, pero hace el favor, no seas sinvergüenza, hace el favor de separar un tema del otro para que los votemos aparte. Bueno, un esperpento. Este ha sido un tema. Y el otro tema ha sido el que en un decreto ley, el Consejo de Ministros, pues el Gobierno ha aprobado la regularización de un buen número de los inmigrantes en España, con algunos condicionantes, dependiendo de cuánto tiempo lleven en España, dependiendo de si tienen pues un contrato laboral, y sobre todo dependiendo de que no tengan antecedentes penales, etcétera. Se ha hecho un decreto de regularización de estos inmigrantes. Era algo que la Iglesia le había pedido, ¿no?, al Gobierno, que nosotros se lo habíamos pedido. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Pero el Gobierno lo había retrasado, etcétera, y ahora de repente lo hace, pero ojo, lo hace en un contexto en el que, aprovecho esta situación para que con un partido político llegue yo a un acuerdo para escenificar, pues un acuerdo para que esto sea una condición, a cambio de la cual yo le concedo al otro poder
dar una competencia del Estado central que pase a ser una competencia de una comunidad autónoma de Cataluña, ¿no? Te doy esto a cambio de lo otro, ¿eh? Entonces, a ver, creo que aquí tenemos que hacer una reflexión, ¿eh? Una reflexión por la manipulación que acontece, ¿eh?, en este manoseo político, la manipulación de los valores éticos. Yo mandé la siguiente reflexión, ¿no?, a redes sociales. Con un poquito de humor, ¿eh?, dije, acertijo, adivina adivinanza. ¿En qué se parece la subida de las pensiones incluida en el decreto Ómnibus a la regularización de los inmigrantes contemplada en el decreto ley pactado por el Gobierno y el partido Podemos? En primer lugar, se parecen en que ambas son estrategias para conseguir otros fines. Segundo, se parecen en que esta forma torticera de proceder deja patente el desprecio de nuestros gobernantes hacia los pensionistas y hacia los inmigrantes, a quienes utiliza como moneda de cambio. Tercero, se parecen en que en la mayoría de los españoles existe una conciencia ética, tanto en lo que se refiere a la necesidad de dignificar a nuestros jubilados, como la de facilitar la regularización de los inmigrantes que trabajan honradamente entre nosotros, rechazando la alternativa esperpéntica de la caza y expulsión del hispano, de la que somos testigos en Estados Unidos. Y cuarto, se parecen en que al abordar cuestiones de tanta importancia por la puerta de atrás, se hurta el diálogo parlamentario necesario y se impiden los matices convenientes. Por eso, fijaros, el hecho de que hayan coincidido ambas cosas, ¿no? Esa pretensión de que la subida de las pensiones vaya ligado a otros temas, y el hecho de que la regularización de los inmigrantes se ligue a que yo saco un traspaso de una competencia a otra comunidad autónoma, me parece que es una buena oportunidad para hacer una reflexión sobre la importancia de cuidar no solo el qué, sino también el cómo. Es que es muy importante no solo el qué, sino el cómo. El cómo es importantísimo, ¿eh? Hay una verdad moral muy profunda, ¿no?, que con frecuencia se está olvidando, ¿no?, en el debate público. No basta con que el objetivo sea bueno, también debe de serlo el camino elegido para alcanzarlo. No basta el qué, es decisivo el cómo, ¿no? Esta es una de las intuiciones más firmes de la tradición ética cristiana y en general de toda la recta filosofía moral. El fin no justifica los medios, ¿no? Cuando esta verdad se olvida, se abre la puerta a una forma de corrupción mucho más sutil y peligrosa que la simple mentira, la manipulación del bien. La manipulación del bien es tremenda. Manipular el bien de los inmigrantes, manipular el bien de los pensionistas, ¿no? Porque ya no se trata de hacer el mal abiertamente, sino de utilizar bienes reales como moneda de cambio para fines ajenos, instrumentalizándolos, ¿no? Y cuando el bien se convierte en instrumento, deja de ser verdaderamente bien. Pero, vamos al caso de la subida de las pensiones, ¿no? El cuidado de los jubilados es obvio que es un deber moral indiscutible de una sociedad justa, ¿no? Nadie puede oponerse a que se proteja a quienes han entregado su vida al trabajo y ahora necesitan apoyo. Pero este es el qué, un bien objetivo, ¿no? Vale, pero si ese bien se introduce dentro de un paquete legislativo diseñado estratégicamente para forzar la aprobación de otros puntos que nada tienen que ver con esto, se está haciendo algo éticamente muy grave. Es utilizar a los pensionistas como rehenes parlamentarios. Ya no se está buscando un bien por sí mismo, se está utilizando su causa para obtener otro resultado político, ¿no? Y esto moralmente pues desnaturaliza el acto, ¿no? El bien queda contaminado por la intención instrumental, ¿no? Y lo mismo sucede con el tema de la regularización de los inmigrantes, que claro que puede ser defendida desde criterios humanitarios, jurídicos y sociales legítimos, ¿no? Se vincula
se ha vinculado estratégicamente a un acuerdo político cuyo verdadero centro de gravedad está en una cesión competencial de gran calado que pone en riesgo la articulación integrada de la política migratoria a nivel nacional, y que a ver si así, de esta manera, yo consigo que otros me apoyen para que así yo pueda seguir gobernando 2 años más y no tenga que dimitir, ¿no? A ver, en este caso los inmigrantes dejan de ser sujetos de derecho para convertirse en ficha de negociación. Se usa, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Se usa su situación humana como palanca mediática y política. Y aquí se hace evidente el problema, ¿no? Los valores morales se convierten en herramientas de ingeniería política. Y el daño no está solo en la maniobra política concreta, ¿no? El daño es que llega a ser espiritual, ¿no? Porque, mira, cuando la sociedad se acostumbra a que las causas nobles se utilicen tácticamente, entonces se empieza a perder el sentido de la verdadera moral. Todo vale. Se difumina la diferencia entre defender un bien porque es justo o defenderlo porque me conviene estratégicamente. Y esta confusión termina erosionando, ¿no?, la confianza pública. La gente empieza a sospechar, con razón, que detrás de cada causa noble puede haber un cálculo oculto. Se genera cinismo social, se pierde la credibilidad de los valores. También hemos hablado de esto, ¿no? Ya hemos hablado de esto también a nivel internacional, ¿eh? Cuando, por ejemplo, ocurrió lo de Venezuela, claro, dice uno, a ver, nos alegramos que un dictador deje de estar oprimiendo o deje de estar bueno, pues como último responsable de un pueblo, ¿no? Que un dictador sea destituido, ya, pero cuidado, porque el cómo también es muy importante. Y si el cómo, si no importa la manera de hacerlo, al final dice uno, bueno, pero entonces no nos importaba la situación del pueblo, o lo que me importaba era el petróleo. A ver, ¿cuál era el fin de esto? Es que, a ver, momento, no solo es el qué, es el cómo y cuál es la intención. Esto es muy importante. A veces somos manipulados y a mí con que me solucionen el qué tengo un momento. Además del qué hay que ver el cómo y cuál es la intención. Entonces, claro, ya nadie se cree que algo se haga simplemente porque es justo. Y esto es devastador para la vida moral, ¿eh? Es devastador. Santo Tomás de Aquino lo expresó con claridad, ¿no? La moralidad de un acto depende del objeto, del fin y de las circunstancias. No basta que el fin sea bueno si el medio es torcido. El acto moral queda viciado. No se puede hacer el bien por caminos deshonestos. No se puede defender la justicia usando la injusticia. No se puede proteger al débil utilizándolo. Cuando esto sucede, el bien queda degradado a propaganda. Pura propaganda, ¿no? Y además este modo de proceder educa mal. Transmite un mensaje implícito muy peligroso. Lo importante es conseguir el objetivo. Los procedimientos son secundarios. Esta es exactamente la lógica que el Evangelio desautoriza radicalmente. Porque Cristo no solo es la verdad, Cristo también es el camino. Cristo no separa el qué del cómo. La forma de actuar es parte de nuestros actos, ¿no? La forma de actuar. Por eso, cuando el cómo se pervierte, aunque el qué parezca bueno, en realidad ya no estamos ante un verdadero bien moral. Tanto los jubilados como los inmigrantes comparten algo esencial. Son personas, no son instrumentos. Y cuando su situación se convierte en recurso táctico, se está lesionando su dignidad. Se les convierte en argumento, no en fin. Y esto es exactamente lo contrario a la ética, a la ética personalista, que afirma que la persona es siempre el fin en sí misma y nunca un medio. Y esta reflexión que estoy haciendo no es partidista, es una reflexión moral. Porque es que, por cierto, este modo de proceder puede darse en cualquier signo político. He puesto el caso de Trump ahora mismo, Es una tentación permanente del poder. Por eso es tan importante recordar y enseñar que no solo importa el qué,
importa y mucho el cómo. Sin esta convicción, la política se convierte en un juego de estrategias, donde los valores son piezas de tablero. Y sin embargo, si tenemos en cuenta esta convicción de que el bien tiene que ser íntegro, entonces la política recupera su dignidad al servicio del bien común, que es lo que buscamos, ¿no? Que es lo que pretendemos, que es nuestra aspiración, ¿eh? Bueno, pues esta es una reflexión, ¿no? que me parece importante, ¿no? Importantísima, sobre hasta qué punto separar dice, no importa. El caso es que tú vota a favor y que salgan las pensiones. Un momento, pero ¿por qué me estás mezclando esto con lo otro? ¿Pero por qué me mezclas la regularización de los inmigrantes? O sea, no has querido aprobar eso, primero no has querido llevarlo al Parlamento. Porque, a ver, esta regularización de inmigrantes nació de una iniciativa legislativa popular puesta en marcha por muchas asociaciones. Una buena parte, quizás la mayoría de las asociaciones que impulsaban esa iniciativa legislativa popular eran católicas, y bueno, quería llevar al Parlamento este tema, ¿eh? El tema de decir, oye, aquí hay muchos inmigrantes que han llegado hasta nosotros, sabemos de sobra que obviamente que la inmigración tiene que ser regulada, tendrá que haber un acuerdo político, tendrá que haberlo, no sé si a nivel europeo o a nivel nacional, pero tendrá que haber un acuerdo en el que se diga, los criterios de aceptación de la inmigración son estos, porque obviamente la inmigración no puede ser descontrolada. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que un Estado tiene el derecho de regular el número de inmigrantes que entran, de ver también si están entrando inmigrantes que se integran o no se integran en nuestra cultura. Habrá que priorizar los que se integren frente a los que no se integran. Obviamente todo eso es así, ¿eh? Pero al mismo tiempo que se le reconoce, ¿no?, al Estado ese derecho de hacer ese discernimiento, en el cual puede haber un margen pues uno puede tener pues un pensamiento de que hay que apretar más o apretar menos, o sea, hay un más menos que obviamente es discutible. Bien, pero también hay otro tema a tener en cuenta, y es que hay un número de inmigrantes que están ya entre nosotros, que están trabajando, y que el hecho de que para poder trabajar se les pide que estén regularizados, pero para poderles regularizar se les pide que tienen que trabajar. A ver, entonces esto es una situación. ¿Qué hacemos con todos ellos? ¿Qué hacemos? ¿Lo de Trump? ¿Lo de allí hacer la caza del hispano y los echamos? Las imágenes que estamos viendo en Estados Unidos son esperpénticas. Eso no es sostenible, eso no es posible. Eso solamente se puede hacer en un estado que está perdiendo su alma y sus valores haciendo eso en Estados Unidos, ¿eh? Es tremendo lo que está ocurriendo allí. A ver, obviamente tiene que haber una regularización. Ha habido muchas, con distintos gobiernos de derechas y de izquierdas. En España anteriormente los ha habido, ¿eh? Entonces, lo que la iniciativa legislativa popular decía es que en este momento parece prudente hacer otra regularización, que evidentemente no podrán hacerse indefinidamente, que tendrá que haber un momento en el que se defina la política de inmigración y se diga, estos son los criterios a partir de ahora y punto. Ya, pero es que, ¿por qué no existen esos criterios ya regularizados? Pues porque tenemos una clase política que en vez de abordar los temas de bien común, se dedican a pelearse estratégicamente entre ellos. Esto me conviene a ti, me conviene a ti. O sea, es decir, ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo con el tema migratorio entre los distintos partidos políticos si se toma una decisión definitiva y decir, a ver, estos son los criterios de aceptación de inmigración, hacemos una regularización hasta aquí y a partir de ahora ya no hay regularizaciones masivas, sino que son estos criterios de aceptación? ¿Por qué no se llega a ese acuerdo? Bueno, pues porque los políticos están a buscar estrategias que me den votos
que me den votos. Mira, si ahora ponerme de esta manera duro con la inmigración me da más votos, allá que voy. Y yo antes dije que iba a apoyar la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular. El caso del Partido Popular, que dijo que la iba a apoyar. Pero luego, como ha visto que en las encuestas esto no da votos, entonces me pongo en el otro lado. A ver, es que no nos tomamos en serio las causas éticas y la búsqueda del bien común. Estamos continuamente jugando al efecto que vaya a tener en las urnas las cosas. Y así no buscamos el bien común nunca. Me acuerdo que hace poco estando con un alcalde, ¿no? No voy a decir de qué población, pero bueno, estando con un alcalde, hablando de varios temas así, ¿no? Que teníamos que llegar a acuerdos, le dije yo al alcalde, le dije, mira, la diferencia entre usted y yo es que usted tiene que presentarse a las elecciones y tiene un problema con las urnas, pero yo, por la gracia de Dios, no tengo ese problema. Actúo buscando el bien. El hombre se me sonrió, ¿no? Cuando le dije eso, claro, esa es la diferencia. Usted tiene un problema y está continuamente posando de cara a qué efecto va a tener esto con las urnas y no busca el bien común. Bueno, pues este es el problema. El problema es que es obvio que hay una razón, ¿no? Una razón para que en cuanto al qué, en cuanto al cómo, he dejado antes claras las cosas. En cuanto al qué, las manifestaciones que ha hecho don Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal, pues es lo que explica el qué, aunque en sus declaraciones hace también una referencia a que obviamente somos conscientes, o sea, nos alegramos de esta regularización, porque la propia Iglesia había impulsado esa iniciativa legislativa popular, nos alegramos, pero lamentamos obviamente el cómo ha acontecido, ¿no? Estas son las declaraciones de don Luis Argüello que hacen referencia al qué, no tanto al cómo, aunque sí que suelta también una indirecta diciendo que no somos tontos y nos damos cuenta de que esto ahora se ha hecho para otros fines políticos. Esta mañana por el Consejo de Ministros. Vuelvo a comenzarlo. El decreto aprobado esta mañana por el Consejo de Ministros viene a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad. Personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los colegios y encontrándose con este muro de la falta de legalización. Es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común. Ciertamente este decreto podría haberse firmado hace meses, como las organizaciones que hemos promovido la iniciativa legislativa popular dijimos en su momento, tanto en el Congreso de los Diputados como a la Administración. Es ahora, quizás porque hay un momento de oportunidad política que lo favorezca. Supone también el reconocimiento para nuestra propia salud democrática de la importancia que tienen las iniciativas de la sociedad organizada, uniéndonos, en este caso, organizaciones eclesiales con grupos de otros ámbitos, de otras formas de vivir y de pensar, pero que hemos confluido en esta apuesta común por la solicitud de la regularización de la dignidad y de lo que significa el bien común desde la subsidiariedad del trabajo de las organizaciones sociales. El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea. Pero hoy alegrémonos porque muchas personas que estaban ya trabajando y no podían ni siquiera cotizar con sus impuestos al bien común puedan desde hoy iniciar un proceso de regularización que quiera Dios que sea posible, de pertenencia plena a nuestra sociedad, a reconocimiento de su dignidad. Me comentaban algunos sacerdotes, algunos párrocos, que dentro de nuestras parroquias tenemos ya un número grande de hispanos que están integrados en nuestras parroquias de España, ¿no? Y que en los grupos de WhatsApp, pues de todos estos hispanos, muchos de ellos todavía pendientes de un proceso de regularización, pues que había pues una alegría, ¿no? Una alegría grande, pues por decir, bueno, pues damos un paso a que nuestra situación pueda ser regularizada.
y obviamente nos alegramos con ellos, ¿no? Porque precisamente es la propia Iglesia la que había participado desde diversas organizaciones pues en esta iniciativa legislativa popular. Y el hecho de que ahora haya sido esta iniciativa manipulada por el gobierno para hacer de ella un cambio de cromos, para que yo continúe en el poder y a cambio de no sé qué cosas, el hecho de que se haya manoseado esta causa ética, pues obviamente no quita, igual que decíamos con el caso de Venezuela, el hecho de que las cosas se hayan hecho así de mal, no quita que nos alegremos con los venezolanos porque su dictador se haya quitado de en medio, aunque resulta que luego les ponen gobernadores otros dictadores que son del mismo partido que el dictador anterior, y al final lo único que corría prisa era que el petróleo fuese para el otro. Pero bueno, me entendéis, ¿no? La importancia de que el qué, el cómo, los fines, las intencionalidades, todas sean rectas. Es que si todo no es recto, obviamente, pues estamos, ¿no?, manipulándonos, engañándonos continuamente unos a otros. Por eso creo que esta reflexión que hacemos, pues es necesaria. Pero bueno, a pesar de esa forma tan retorcida de proceder, obviamente nos alegramos con quienes van a poder tener pues un futuro mejor, lo cual no obsta para nada, no resta para nada nuestra crítica a la manera de proceder y manipular las causas justas. Bueno, pues creo que lo más importante que hemos dicho es lo primero en este programa, el testimonio que nos han dado las víctimas en ese funeral de esas 45 familias, ¿no?, en el funeral de Huelva. Y vamos a escuchar una canción que tiene como título La muerte no podrá contra el amor, de Verónica Sanfilippo. Y damos gracias a Dios por este testimonio. Y como os he dicho antes, nos unimos y ofrecemos el Santo Rosario para que este testimonio de dolor gane muchas almas para Dios, acerque almas que estaban alejadas por este testimonio tan fuerte. La muerte no podrá contra el amor. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. Creo en ti, tú me has sanado. Por la cruz he sido salvado. La victoria está en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo me levantarás.
La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. Continuamos en esta edición de Sexto Continente de este 30 de enero y vamos a pasar ahora a esa parte en la que los oyentes también podéis formular vuestras preguntas, vuestras aportaciones, haciéndolas llegar al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, y vamos a pedir que desde la emisora nos las vayan presentando las preguntas que han sido seleccionadas. Muy buenos días. Muy buenos días, monseñor. Adelante, pues. Un oyente cuyo nombre preservamos pregunta: paso a exponer mi caso y le pido consejo. Mi hija vive con su novio hace años. No se plantean casarse ni tener hijos. Lo normal en estos tiempos. He educado a mis hijos en la fe y el amor a la Iglesia, pero también los he educado libres, que es como Dios me quiere a mí, libre. Por eso no la juzgo, no me creo mejor y me considero, sin duda, mucho más pecador que ella. Cuando viene a mi casa la trato con amor y dulzura, porque la quiero mucho. Lo mismo con su novio. Hasta ahora me he negado a ir a su casa y ellos saben por qué lo hago. Es una forma de no mostrar mi apoyo a algo que creo no es de Dios y tampoco es bueno para ellos. Han comprado una casa, la están preparando. Puede que algún día se casen por lo civil. Es mi hija mayor y detrás hay otros 6 hermanos. Lo que yo haga o no haga influenciará en los otros. Mi pregunta es cuál debe ser la postura correcta frente a esta situación. Muchas gracias. Lo peor es que mi mujer no está de acuerdo conmigo. Ella los visita, se implica en su proyecto de preparar una casa. Me dice que soy muy rígido, moralista y fariseo, que Jesucristo comía con publicanos y pecadores. Me dice que entonces no debería entrar en ninguna casa donde no estén casados por la Iglesia o que fueran musulmanes. Me dice también que mi hija me rechazará, porque le faltó el amor y que no tiene culpa de no creer y no pensar como nosotros. ¿Qué debo hacer? ¿Me estoy equivocando? Todo esto me divide mucho de mi mujer. Entiendo que cada caso hay que verlo por separado, pero necesito tener una base en la que apoyarme desde la visión de la Iglesia. Gracias por adelantado. Bueno, hemos seleccionado esta pregunta, pero es verdad que una cuestión como esta posiblemente sea la que más correos, la que más consultas genere. O sea, este correo electrónico, entre todas las cuestiones que llegan, que obviamente tenéis que dispensarnos, ¿no? Porque muchas, bueno, nos podemos hacer eco de algunas pocas, pero el tema así más práctico que a veces llega es este, ¿eh? Por ejemplo, estoy leyendo aquí otro correo. ¿Es correcto que un católico vaya a una boda civil? El hecho de que la boda sea la de un familiar agrava o atenúa el error. O sea, muy frecuente. O sea, ¿qué hago yo cuando mi familia pues toma caminos contrarios a los de la ley de Dios? Y entonces me hago presente o mi ausencia. Vamos, eso es muy frecuente, en con muchos niveles. Obviamente eso tiene muchos niveles, ¿no? A ver, lo primero es decir que la Iglesia no va a dar un recetario de decir, en este caso sí, en este caso no, en este caso de esta manera, en este caso, ¿sabes? O sea, la Iglesia no se va a poner a dar ese recetario, porque en el fondo estamos hablando de un juicio de prudencia. Un juicio de prudencia en el que lo que se está jugando es de qué manera son interpretados nuestros actos. ¿De qué manera? O sea, ¿qué lectura van a tener nuestros actos, ¿no? Porque obviamente no es inmoral el ir a casa de mi hija que se ha casado por lo civil. No es claro, ¿cómo va a ser inmoral? No es inmoral. O sea, el asunto está en yo qué mensaje quiero transmitir. La línea roja no está. De hecho, el hecho de que ella venga, que nosotros vayamos, pues tampoco hay una diferencia tan esencial, ¿no? En que venga ella aquí o yo vaya allá. O sea, ya, vamos a ver. ¿Dónde está la línea roja? La línea roja está en no dar un testimonio claro. O sea, es decir, la línea roja está en no mostrar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, etcétera, no, o sea, no dar un testimonio íntegro.
Y el testimonio íntegro es que ellos tienen que saber de nosotros, pues que les queremos incondicionalmente y que al mismo tiempo también sufrimos con ellos, pues porque yo, si a alguien le quiero, le deseo para él lo mejor. Y si alguien se está privando del sacramento del matrimonio, y si alguien se está privando de vivir en gracia de Dios y está viviendo en una situación que la que vive objetivamente en pecado, etcétera, a ver, me duele porque le quiero, y como le quiero no puedo dejar de sufrir. ¿Me explico? Entonces yo creo que la clave está en que tengamos la integridad de manifestar las dos cosas. Pues el amor incondicional y al mismo tiempo pues el amor a la verdad. Porque les queremos en la verdad, no en una en un afecto desligado de la verdad, no. Y a la hora de transmitir esto, ¿no? De transmitir esto a nuestros hijos, pues yo creo que tiene que haber una modulación según los casos concretos, según los casos concretos, decir, a ver, mi hijo esto va a entender este signo, no lo va a entender. Entonces, pues, yo conozco a personas que dicen, pues mira, voy a ir, asistiré a su boda por lo civil, o pues igual no voy al juzgado, pero sí voy a la comida, pues igual voy a las dos, igual no voy a ninguna. A ver, lo importante, la línea roja no está en ir o no ir. La línea roja está en otro sitio, en que yo manifieste ante mis hijos la integridad de los valores. O sea, que manifieste ambas cosas. Y claro, pues igual a un hijo habrá que manifestárselo con más delicadeza que a otro. A otro igual habrá que insistirle más. Pero a otro igual con habérselo dicho una vez ya es suficiente. O sea, no lo sé. Luego ya entra ahí, ¿sabes? Entra una pluralidad de circunstancias. No todos los hijos son iguales, no todas las circunstancias son las mismas. Pero no pongamos la línea roja en ir o no ir. Esa no es la línea roja. La línea roja es en manifestar en la integridad, ¿no? En la integridad el amor y el bien que les deseamos. Entonces, por lo tanto, yo creo, ¿no? Por otra parte, entre recibir a mi hija con su pareja en mi casa o ir yo a su casa, tampoco hay una distancia muy grande, en la objetividad de una cosa y la otra. Pero, por lo tanto, pedir luz al Espíritu Santo y pedir también la gracia, que yo creo que este oyente la verdad es que habla con una gran transparencia. También es importante que haya unidad en el matrimonio. El hecho de que el matrimonio no actúe de una manera conjugada, eso también puede hacer daño al testimonio. Porque parece que si los padres no actúan conjugadamente, parece que esto es cosa de la tozudez de uno o de la debilidad de la otra. Y no tiene que ser, el signo que demos no tiene que ser ni signo de tozudez, ni signo de debilidad afectiva o emocional, sino un testimonio íntegro. Bueno, creo que estos son los criterios que hay que tener. Entonces yo creo que también yo valoraría también la unidad del matrimonio en un caso como este. Rezamos por todos los padres que sufren, que eso la verdad es que me impresiona, ¿no? Ver la cantidad de correos que llegan con padres sufriendo, ¿no? Porque yo creo que es muy duro, obviamente, para un padre que ama profundamente a Dios y a sus hijos, ver que no cojan el testigo de la fe. Rezamos por ellos, porque eso es un sufrimiento sagrado, Yo suelo decir que, puestos a sufrir, bendito sufrimiento el de los padres que sufren por motivo de que sus hijos acojan o no acojan plenamente el mensaje de fe. Ese sufrimiento es sagrado. Hay otras personas que sufren por tonterías, que sufren pues por roces que ha habido, por tontería, por cuestiones de dinero, por cuestiones de no sé qué. A ver, puestos a sufrir, que suframos por lo que sufrió Santa Mónica. Las lágrimas de Santa Mónica eran unas lágrimas santas. Sufrían pues porque su hijo se acercase a Dios. Luego, vamos a ver. Pero ojo, también a veces el demonio intenta aprovecharse de ese sufrimiento pues para dividir el matrimonio, intenta aprovecharse de ese sufrimiento para que yo mezcle mi amor propio herido, mezclándolo con el amor a Dios o el amor a la verdad. Ojo, cuidado, no mezclemos mi amor propio con el amor a la verdad.
porque entonces nos estamos confundiendo, ¿no? Bueno, rezamos por esta familia y por tantísimas otras que, como digo, pues, a ver, quiero que ya sé que seguro que uno diría, ya, pero señor obispo, y en el caso de que, y en el caso de otro, ya sé que ahora mismo habría 25 correos distintos haciendo matices. Bueno, pero es que si yo ese caso que usted ha puesto lo veo claro, pero en el caso de que resulta que la pareja del otro se ha divorciado porque el otro no sé qué, a ver, si es que la casuística puede ser infinita, infinita, pero me parece que la criteriología que la Iglesia puede dar es la que he dicho, que Dios nos conceda dar testimonio en la integridad, que nuestros hijos y el mundo que nos rodea, ¿no?, sepan cuáles son nuestros valores y que los seguimos manteniendo, aunque dentro de la familia haya una situación contraria a esos valores, pero yo sigo manteniéndolos y no por eso dejo de amar y querer a las personas que han rechazado esos valores. O sea, que Dios nos dé la gracia de poder llevar adelante este testimonio en integridad. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.